En este vídeo vamos a analizar las mejores acciones biotech de la semana en el Nasdaq para poder aprender de ellas y tener esas revalorizaciones nosotros también en el futuro. También haremos un repaso a las acciones desastrosas biotech de la semana, y esta semana ha sido especialmente dura. Y por último haremos un repaso de las empresas que tienen poco circulante de acciones y que en algún determinado momento a lo mejor no pueden satisfacer la demanda, aumentando muchísimo el precio. Vamos a por ello. Hoy arrancamos en la ciudad que nunca duerme, como me pasa a mí últimamente. Móntate en este taxi y que daremos un breve paseo por estas acciones biotecnológicas. Si quieres que visite tu ciudad, pónmelo en los comentarios. Bienvenidos a Taxi Biotech, un programa para conocer noticias y novedades del mundo de la biotecnología y aprender y conocer su impacto en la bolsa de valores. Los datos de acciones que aquí muestro son un síntoma del devenir de las empresas o sus ensayos clínicos y no constituyen ninguna recomendación de inversión. Esto es puro entretenimiento. Vamos allá. Las tres mejores acciones de la semana han sido Chimerix, con una subida del 254%, Cardio Diagnostics con una subida del 129% y Unicure con una subida del 106%. Vamos a verlo. Tenemos a Chimerix. ¿Veis ese gap tan grande? Eso significa que alguna noticia muy buena ha ocurrido. Vamos a verla. Y así es. Esta empresa verá acelerada la aprobación por parte de la FDA de una de las moléculas que tiene en su pipeline, y puede lanzarlo tan pronto como en el tercer cuarto de 2025. De ahí esa subida tan espectacular. ¿Podríamos habernos aprovechado de este movimiento? Pues mirad, en sus notas de prensa de noviembre ya anuncian que van a dar datos de su fase 2. Normalmente, después de unos datos buenos de un fase 2, se va a un fase 3 y luego ya se pide la aprobación. Pero depende de si es una enfermedad que no tiene tratamiento y de si los resultados son espectaculares. Vamos a ver con la siguiente empresa que vamos a analizar cómo este tipo de movimientos se pueden predecir, aunque en este caso en Chimerix era bastante difícil porque en esa nota de prensa que aquí marco en amarillo no daban ninguna pista. Por último, como sabéis, siempre después de una gran revalorización en empresas biotecnológicas hay que tener cuidado con las ampliaciones de capital. Aquí en su hoja de balance en el Q10, en Chimerix vemos que tienen bastante caja con respecto a sus gastos. Aquí sí que, en principio, no deberíamos estar muy preocupados por una dilución de acciones. Siguiente de la semana, Unicure, con una subida del 106%. Y aquí es donde vamos a aprender de verdad. Este gap de aquí se corresponde con una muy buena noticia, y es que también van a ir a por una aprobación acelerada de su fármaco. ¿Y en este caso podíamos habernos aprovechado? Mi opinión es que el 9 de julio nos dejaron algunas pistas en esta nota de prensa. El 9 de julio presentaron resultados de su fase 1-2. Eran resultados muy buenos, con una tasa de seguridad muy buena también. Y lo están haciendo en una enfermedad que no tiene ningún tipo de tratamiento y que es una enfermedad muy grave. Estos tres factores combinados hacen que ante unos resultados espectaculares de un fase 1-2 se pueda ir a una aprobación acelerada. Aquí, en este tercer highlight de la nota de prensa, dice que la empresa espera reunirse con la FDA hacia final de 2024 para discutir una potencial aprobación del medicamento. Aquí en julio, el 9 de julio, tenemos una revalorización muy importante de la acción. Quizá lo que deberíamos haber hecho es esperar a esa corrección hasta hacia el final de año, acumular posiciones para tener toda esta revalorización que ya nos decían en la nota de prensa que se iba a producir hacia final del año. Aunque no le den la aprobación, solo con la intención de reunirse para este propósito hubiéramos obtenido una buena revalorización, y el movimiento anterior de explosión en el precio nos confirma que hubiera sido una excelente noticia. Esto hay que aprenderlo. Y como en el caso anterior, también analizamos su hoja de balance. Vemos que también tiene suficiente efectivo para hacer frente a los gastos que tiene en el año, para no necesitar una ampliación de capital de forma inminente, de tal forma que ese riesgo disminuye. Y por último, Cardio Diagnostics. Para mí, la incógnita de la semana. No hay noticias en sus notas de prensa, no hay noticias en Twitter, ni rumores, ni nada de nada. Así que, si vosotros sabéis algo, ponérmelo en los comentarios. Pero es cierto que viendo su 10Q, vemos que tiene poco dinero en efectivo y sus gastos son muy grandes. Así que, teniendo en cuenta que sus gastos a septiembre son de 6 millones de dólares y sin embargo su caja es de apenas 2 millones, van a tener que hacer algo para cuadrar esas cuentas. Y ahora ya nos toca el desastre de esta semana. Las acciones que han bajado, las tres peores. Fijaos que la lista es bastante grande. Esta semana ha sido bastante nefasta para las acciones biotecnológicas. Luego os mostraré algún meme que se hace en redes sociales. Las tres peores han sido Q32, Cervomed y Cellectar.
Las tres por motivos similares. Si las noticias buenas generan un gap al alza, las noticias malas pues generan un gap a la baja. Y te comes un 70-80%. Esto es biotech, estos son las cripto del Nasdaq. Así que, ¿qué le ha pasado a Cervomed? Pues que, al menos lo ponen claro en su portada, su fármaco no ha alcanzado significancia estadística en sus endpoints primarios y secundarios. Así que nada, un fármaco que se cae para una farmacéutica pequeña es un menos 80. Y en este caso me fastidia especialmente, porque el 27 de noviembre le dieron la designación de droga huérfana a este fármaco. Y sin embargo ahora, en diciembre, presentan los datos de que no funciona. Y todos los inversores que entraron aquí pensando que esa molécula que le habían dado la designación de droga huérfana pues tenía buena pinta, pues han comido todo esto. Estas cosas ocurren en biotech. Yo no sé si es a mala fe o no, pero si yo hubiera entrado en esta posición estaría muy cabreado con las notas de prensa de esta compañía. Q32 Bio. ¿Veis? Otra caída muy similar por razones muy similares. Lo que pasa que en esta nota de prensa tampoco me gusta cómo lo presentan, y es que dan palabras clave que cuando te las encuentras en una nota de prensa quiere decir que el medicamento ha fallado. Y es encouraging, improvement, promising, para al final acabar admitiendo que no llegaron a cumplir con los endpoints primarios. Una molécula que falla y que precisamente el placebo lo hace bastante bien. Lo he comentado yo también en otros tweets, que el placebo a veces funciona realmente bien. Cuando eso ocurre, a mí la verdad es que no me da ninguna confianza, ni aunque la droga supere al placebo, porque si el placebo ya lo hace muy bien, pues que haga una droga con el placebo, ¿no? Y por último, Cellectar, otra que le ha pasado lo mismo, y en este caso ha habido una reestructuración de la compañía. En Twitter ya lo compartía, diciendo que una de sus moléculas proponen venderla o desinvertir en el programa y que reducen un 60% de la plantilla como parte de su reestructuración. Y como digo, esta semana ha sido especialmente negativa en el ámbito biotech en general. Ha habido compañías pequeñas y medianas que han presentado resultados y han fallado. Y esto se refleja en el índice XBI, un ETF de las principales acciones biotecnológicas, cayendo en la semana un 7%, una de las peores de todo el año. Y no han tardado en aparecer los memes, todas estas empresas con su nombre en la lápida. Y como ya comenté en vídeos anteriores, estoy haciendo un seguimiento a las empresas que tienen pocas acciones en circulación, porque como haya una noticia positiva pueden ver incrementada su demanda por las acciones y entonces el precio subir de repente, dándonos esos 10-5 por que tanto nos gustan en este sector. Y por último, vamos a por el aprendizaje del día. Marcado en amarillo, todos los demás son los que hemos aprendido en vídeos anteriores. De este vídeo podemos obtener que los datos fase 2, que son muy buenos, con una enfermedad que no tiene drogas aprobadas o ningún tipo de tratamiento, pueden ser susceptibles para tener una reunión con la FDA y discutir una posible aprobación anticipada. Si en la nota de prensa donde presentan esos resultados que sean tan buenos nos dan alguna pista, quizás a lo mejor deberíamos esperar el incremento de precio inicial, dejar que se desinfle la acción e ir acumulando poco a poco hacia donde la empresa da la pista de que puedan mantener esa reunión con la FDA. Porque aunque al final no lo aprueben, si se mantiene esa reunión, el precio de la acción tendrá a subir. Así que hemos llegado al final del recorrido. Os bajáis del taxi ahora mismo. No va a ser que nos atropelle el toro. Viene con fuerza. A ver si tenemos una semana mejor. Adiós.